Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola, Mujeres con Propósito, les saluda Cintia Chávez. El deseo de este programa es llevar recomendaciones, ya que en ocasiones se conocen los derechos y responsabilidades que existen cuando hay un divorcio, ya que es la segunda causa más dolorosa después de la muerte. Para esto tenemos como invitada a Odilí Altamirano, quien es licenciada en Derecho. Ella nos estará evacuando dudas que vienen con el divorcio o separación y las pensiones. ¿Cómo está, licenciada Odilí? Muchas gracias, todo bien, gracias a Dios. Aquí muy contenta, muy agradecida por haberme tomado en cuenta en este espacio que, si bien es cierto, ustedes se hacen llegar a cada una de esas mujeres por lo que acabo de escuchar. Muchas gracias a usted yo sé que su tiempo es muy valioso, así es que le agradecemos de verdad en nombre de todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales. Bueno, licenciada, vamos a iniciar la charla y vamos a hablar acerca de lo que es la pensión o el derecho de manutención. ¿Qué se entiende por pensión alimentaria? Es un tema muy amplio y muy delicado a la vez, en el cual primeramente voy a establecer una base, pero a la vez hacer una aclaración para que las personas que nos estén escuchando se conecten, o de la forma en que a ellos les llegue este espacio, pues tengan claro y puedan tener las herramientas efectivas para efectos de ejercer ese derecho. En el caso de los representantes legales, como son los padres o curadores, en caso de haber personas incapaces, ¿verdad? Primero, como usted me hacía la pregunta, ¿qué entendemos por alimentos? Alimento es todo aquello que provee habitación, que provee alimentos, valga la redundancia, que provee educación, medicinas y una amplia gama de otros beneficios que afloran hoy en día en favor y en beneficio del menor, de la esposa, de un padre, de quien en este caso la ley establece que debe pedirlo. Algo muy importante para aprovechar el momento que me da para explicarle lo que son alimentos. Quiero dejar en claro que el derecho en este caso, del que la persona tiene o nace ese derecho de pedir alimento, nace una vez que el juez otorga ese derecho, otorga ese beneficio a la persona, a quien lo pide. Porque le doy un ejemplo. Yo puedo tener un hijo, 15 años después, yo pretendo, en este caso, decirle al juez o pedirle al juez que me reintegre todos esos años, no podría pedírselo, porque el derecho nace desde el momento en que yo acudo a esa vía jurisdiccional para que en ese caso el menor reciba una pensión alimenticia de parte de su padre, en este caso de ser hijos. Ajá. Bueno, primera de Timoteo 5:8 tiene una palabra muy linda que dice: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ahí la importancia, ¿verdad?, de proveer exactamente. Y qué importante son tener el conocimiento de esa verdad, sí. Porque lamentablemente aún dentro de los que creemos y pertenecemos a un redil, podría decirle, están falto de entendimiento y de ese conocimiento de la palabra, porque es así. Y a veces estamos tapando por otro lado y estamos dejando al descubierto lo principal, que son nuestros hijos, nuestro hogar. Nuestro hogar, que es lo más importante. Sí, licenciada, ¿y qué incluye la pensión alimentaria? Bueno, creo que ya se la había contestado al principio, que incluye alimentos, recreación, medicina, incluye, ¿qué más?
ahora hay un montón de cosas, porque están los gastos escolares, está los aguinaldos, que antes, hace muchos años, ese derecho pues no era efectivo, hoy sí, ahora. Todo eso es parte de lo que son alimentos, ¿verdad? Todas las necesidades que nacen para el desarrollo integral del menor, del cónyuge cuando lo necesita, de un padre o una madre que también lo necesita. Entonces, o sea, sería todo necesidades se encierra todo. Exactamente, todo lo que se requiera para efectos de tener calidad de vida y también un desarrollo integral en el caso de los menores. Qué importante eso, ¿verdad? Y licenciada, ¿cuándo inicia la obligación del demandado a dar pensión? Como he hablado mucho, ya también le había respondido, pero le voy a agregar un poco más. Nace cuando yo tomo esa herramienta ante un juzgado de pensión. En el caso nuestro de Costa Rica es cuando nosotros vamos al juzgado de pensión a ser efectivo. Hoy en día, yo creo que son mujeres, ¿cierto? Las que más ven este espacio. Sí, hay hombres, pero la mayoría son mujeres. Pero de igual forma, tenemos la facilidad de poder acudir ante esas oficinas o despacho del juzgado de pensiones y puede solicitarlo ahí mismo. Gracias a Dios, de parte del gobierno ha puesto un recurso para las personas de escasos recursos que no tienen dinero como para pagarse o un servicio profesional o una asesoría legal. Entonces ha puesto ese recurso en las manos de todas aquellas personas que lo ameriten y pueden hacerlo, y nace desde ese momento. Pueden hacer desde el momento que hay una resolución provisional que obliga o exige al padre, a la madre, porque ahora no solamente es el padre el que se puede demandar para que provea alimento a los menores o mayores incapaces, sino que también a la madre, ¿verdad? O los hijos o los padres a los hijos también puede hacerse. Entonces, ese derecho nace desde el momento en que yo recurro a los estrados judiciales para efectos de hacerlo efectivo. Bueno, qué triste tener que recurrir a eso, ¿verdad? Porque la palabra en el Salmo 37:21, en la parte B, dice: pero los justos dan con generosidad. Entonces, qué triste, ¿verdad? Tener que ir hasta un juzgado para hacer eso. Tremendo, porque esa es otra verdad, Cintia, que inclusive el pueblo de Dios camina bajo esa esclavitud, porque a veces creemos que esclavitud financiera es porque no diezmamos o no se ofrenda, el deshonrar a sus padres, el no velar por sus padres. El apóstol Pablo habla de ello, cuando hablaba de un diezmo, de una ofrenda, cuando le encargaron para que previera las necesidades o se velaran por las necesidades de las viudas, del huérfano y del necesitado en ese caso, para que no le faltara nada. Lógicamente que hay que investigar si verdaderamente la persona lo necesita, porque si no, yo le aseguro que se nos llena todo el espacio de personas que van a querer muchas veces obtener un beneficio porque es gratis en ese caso. Y volvemos al punto inicial, es vergonzoso que nuestros padres tengan que recurrir a la vía judicial para que de una forma que no agrada a Dios, porque eso es otra cosa que no agrada a Dios. Todo lo que no sale, nace espontáneamente de mi corazón, no agrada a Dios. Y los padres muchas veces tienen que recurrir para que un hijo pueda ayudarle. Un padre, una madre que dio su vida por ese hijo, que lo educó, que lo preparó, muchas veces tiene que tomar esa herramienta para que le dé ahí, yo siempre he dicho, una miseria, porque no le pagaríamos a nuestros padres jamás la vida que dieron por nosotros. Es cierto, eso es muy cierto, es una verdad muy grande. Sí. Licenciada, ¿a qué edad deja de dar pensión el demandado a los hijos? Interesante la pregunta, porque muchas veces, bueno, voy a aclararle, de 0 a 18 años está obligado el padre, mientras sean menores de edad, está obligado a dar alimento a los hijos.
La variante inicia cuando cumple los 18 años. Si ya el hijo o la hija tiene 19 años, sigue en séptimo, octavo año y sigue repitiendo y repitiendo y pretende en este caso recibir alimentos por parte de sus padres, los padres pueden recurrir ante la vía judicial demostrando que ese hijo o esa hija no está dando los resultados requeridos por la ley para que se merezca esos alimentos en el primer caso. En el segundo, la ley establece que hasta los 25 años un padre o una madre está obligado a brindarle alimentos a los hijos que entraron a estudiar a la universidad e inclusive pueden sacar un posgrado mientras no trabajen ellos y no hayan cumplido los 25 años, ellos pueden solicitar pensión. Ahora bien, si ellos por alguna razón a los 23, 24 años se graduaron y empezaron a trabajar, de la misma manera el padre ya puede solicitarlo en estos dos casos. Hay otros casos también que la ley establece que el obligado puede librarse y es cuando él no pueda suministrarlos, porque él no puede descuidar también la parte de él, sus necesidades no puede dejarlas de lado, ¿verdad? Tiene que tener para él, tiene que tener fuerzas, trabajo y de todo, tiene que tener salud para poder brindar ese beneficio a sus hijos. Está también la persona que si bien es cierto se lo merece, pero ya no los necesita. Esa es otra eximente por la que el alimentante puede solicitar que se libere de esa responsabilidad. Tenemos el caso de, aquí cabe para los cónyuges, cuando por alguna razón hay injurias, falta o daño grave de parte del alimentario contra el alimentante. Entonces el alimentante puede solicitar que se le exima de esa responsabilidad para con su cónyuge, ¿verdad? Que ha faltado a ese nivel. También tenemos cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso, cuando se demuestra a través de un proceso judicial que la pareja, ya sea el esposo o la esposa, cometió adulterio. Entonces la parte perdidosa queda en la obligación de brindarle alimentos a la parte inocente en este caso. También tenemos el otro, cuando, bueno, ya lo había mencionado, cuando los alimentarios hayan alcanzado la mayoría de edad, y si bien es cierto, ellos siguen estudiando, pues tienen que tener un rendimiento académico muy bueno para efectos de ser merecedor de ese beneficio. Qué bueno, entonces hay que ponerse las pilas a estudiar, ¿verdad? Porque si no... Es que yo creo que así es, Cintia. Yo creo que no se tendría autoridad moral como exigirle a un padre, deme, y así es todo en la vida. Yo creo que por eso nunca recibimos y por eso somos, y hablo a las personas que conocen del Señor, Cintia. Bueno, porque a los que no conocen no podemos exigirle mucho porque no conocen, pero al que conocen, muchas veces sus oraciones están bloqueadas. Nunca son respondidas porque creemos que a nuestro papá podemos engañarlo. Entonces eso es igual, ese es un reflejo. La relación espiritual que tenemos muchas veces con nuestro Padre Celestial es la misma que muchas veces desarrollamos con nuestros padres o nuestros hijos aquí en la tierra. Y por eso vivimos en una frustración eterna. Pero bueno, yo creo que estos temas que ustedes están llevando a través del espacio que ustedes le brindan a las mujeres, a los hombres y a quien quiera oírlo, yo estoy segura que les va a ayudar y va a traer luz a sus vidas. Esa es nuestra oración siempre, que cada programa que hacemos llene alguna necesidad, porque hay tantas necesidades, pero bendito sea el Señor que nos permite hacer estos programas. Bueno, está muy interesante, vamos a un corte y ya regresamos.
podemos perderlo todo de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Cuando la vida nos ponga a prueba, aquí tendrás una guerrera que no se cansará de luchar junto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar. Ni la pobreza, ni la riqueza, la enfermedad, la adversidad, por el resto de mi vida viviré junto a ti. Es demasiado especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. WhatsApp 88 88 6308. Hola amigas, Mujeres con Propósito, estamos de regreso. Hoy tenemos a la licenciada Odilí con nosotros, que nos está aclarando acerca de lo que son las pensiones alimentarias para tanto el cónyuge como para papás e hijos. Entonces está bastante interesante. Así es que tome apuntes, porque es muy importante tener apuntadas estas cositas para que cuando llegue ante un juez o ante el lugar donde hay que ir, ¿verdad?, llevemos una base por lo menos. Para que sepa a dónde recurrir. Exactamente. Licenciada, ¿quién está obligado a demostrar la carga de la prueba para eliminar la pensión? En caso de los hijos, siendo mayores de edad, pues él mismo tiene que demostrar que es un buen estudiante, que está rindiendo, que no está repitiendo años, también muy importante. La carga de la prueba, la responsabilidad en este caso es del alimentista. De igual manera en el cónyuge, una vez que el alimentante solicita que lo eximan de esa obligación, de la misma manera, si eso no fuera cierto, el alimentista tiene que demostrar que lo necesita.
Y si no muestra, no presenta las pruebas idóneas, entonces lógicamente que el juez va a resolver a favor del alimentante en este caso. Eso es igual con los papás, digamos, si el papá recibe una pensión, digamos, qué sé yo, de parte del gobierno, también se puede demostrar eso, o bueno, yo sé que a los papás se les ayuda como en bendición, pero ya cuando se pone una pensión. Generalmente cuando nuestros padres recurren en busca de ayuda económica a través del recurso de la pensión alimenticia, es porque lo necesita, ¿verdad? Porque a veces una pensión del gobierno son 80,000 colones, una pensión del gobierno son régimen no contributivo, estamos hablando de 100,000 y máximo, creo que son 110, 120, yo creo que mucho. Yo le diría a quien vive con 100,000 colones en estos tiempos. Entonces, yo creo que ahí queda sobrando el hecho que ellos como padres tengan que demostrar, o que un hijo diga que es suficiente una pensión de 100,000 colones, cuando el mínimo en este caso para que una persona pueda salir adelante con las necesidades mínimas son, digo yo, 350,000 colones. Y eso que, ¿verdad? Que sabiendo llevar la vida, no desperdiciando, ahí ahorrando con todos los cuidados para efectos de salir victorioso el fin de mes. Sí, bueno, licenciada, la palabra del Señor dice que honremos a nuestros padres, a nuestra madre y a nuestro padre, ¿verdad? Solo que hay veces que muchos hijos piensan que mi papá no estuvo conmigo, no me ayudó, fue un mal padre, me abandonó, y todo eso que suele pasar por la mente de uno, ¿verdad? Entonces yo sé que en lo espiritual tengo bendición, pero digamos ya legalmente. Le voy a dar un ejemplo. Es como cuando usted ofrenda por compromiso o porque alguien está ahí motivando la ofrenda, que no debiera motivarse la ofrenda. Yo también creo eso. No debiera motivarse la ofrenda, porque yo creo que un corazón en donde mora Dios debe fluir la gratitud, debe fluir el amor. ¿Qué le diré? Yo le digo a las personas que nos escuchan que uno tiene que ser inteligente en la vida. Y yo siempre he dicho, ¿a quién le gusta vivir mal? Y si por encima de la ley está la palabra de Dios que dice que hay bendición cuando yo doy, que hay bendición cuando yo honro a mis padres, no importa, ¿por qué tengo que recoger yo la basura? ¿Por qué usted y yo tenemos que ir a recoger una basura que el Señor no se acuerda, que ya la olvidó? Porque se supone que como hijos de Dios, que ya hemos sido perdonados y ya le pedimos perdón a Dios por todo rencor, resentimiento, odio, por toda amargura, que de alguna manera nuestros padres se equivocaron y no nos corresponde a nosotros ser jueces. Así es. ¿De acuerdo? Y ese es el problema del ser humano. Le encanta ser juez. ¿Ya? Es mejor ser misericordioso. Entonces, ¿qué les digo yo? Seamos inteligentes, obedezcamos la palabra para que la bendición de Dios sobreabunde en nuestras vidas, y no solamente, y no haya necesidad que nos pongan un proceso de pensión en nuestra contra, sino que voluntariamente nosotros podamos darle lo que necesitan nuestros papás. En resumidas cuentas, el beneficiado o la beneficiada es usted y yo. Es usted y los que nos están viendo. Así es. No hay otro. Es mejor dar que recibir. Así es. Qué bendita palabra, de verdad. Licenciada, ¿y quiénes reciben o pueden pedir pensión? Según nuestro ordenamiento jurídico, los hijos, los padres, en este caso, de lo que acabamos de hablar, y los cónyuges. Los cónyuges. Y hermanos en algunas excepciones cuando realmente lo amerite, porque hay casos muy especiales en el que son incapaces
y requieren de la ayuda y probablemente los papás, si ya son ancianos o qué sé yo, no pueden darle a su hijo que está en esa condición. Si un hermano tiene las condiciones y puede ayudarle, aunque le repito, yo viendo la necesidad de un hermano no requeriría que me establezcan un proceso judicial para poder ayudarle. Así de que esos son el orden de prioridad. Esposos, padres y en excepciones los hermanos que son incapaces en eso. Licenciada, y si por A o por B, un ejemplo, la mujer se fue y dejó al papá con sus hijos, ¿cómo se haría ahí? Es igual, Cintia, es decir, si el padre tiene a los menores de edad y la madre no está con ellos, él es el representante legal para solicitar alimentos a favor de sus hijos. Reitero, entre los cónyuges entre sí, ¿verdad? Se pueden pedir siempre y cuando tengan recursos, porque a veces la esposa pide al esposo, él sí tiene las posibilidades de brindarle, pero hay un momento en el que el esposo hace uso de ese recurso, pero si ella no tiene las posibilidades, el juez nunca va a otorgarle ese derecho al esposo. Aunque legalmente él puede hacerlo, pero no se le va a materializar porque ella no tiene los recursos. Te decía que los hermanos o las hermanas menores que presenten, los hermanos o hermanas menores a sus hermanos que presenten una discapacidad, ¿verdad? También. Y nuestros padres, adultos mayores, pueden también pedir alimentos a sus hijos. Eso sí, de igual manera, el juez tiene que corroborar efectivamente que tanto el hijo o la hija a la cual se está demandando para efecto de que aporte a la manutención de sus padres, que son adultos mayores, que quizás no cuentan con una pensión ni del gobierno ni de nada, ellos también, sin descuidar, ¿verdad? Porque eso es muy importante, porque hay mujeres y hay hombres, o en su defecto hijos o hijas, que no tienen los recursos para poder brindar adicionalmente porque tienen hijos, tienen una esposa y salen alcanzados con el salario y con las necesidades de su casa. Pero eso no impide que uno pueda ayudar a sus padres, aunque sea un poquito, porque no da el que tiene millones, da el que tiene amor y tiene voluntad y se identifica con la necesidad. Y eso es igual, Cintia, eso es igual como si usted tuviera un vecino, un amigo, una amiga, nace del corazón, y eso tiene que nacer también del corazón del hijo, del corazón de la hija, porque la palabra habla de que debemos velar por la viuda, por el huérfano, por nuestros padres, por nuestros hijos. Tú misma lo leíste al principio. Sí. El que no provee para su casa no es digno de muchas cosas. Así es. En 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo. Sí, bastante fuerte esa palabra. Tremendo, y nos convertimos también venimos a convertir al Señor en un mentiroso, porque su palabra dice que Él es nuestro proveedor. Así es. Y cuando nosotros decimos que tenemos al Señor y predicamos que tenemos al Señor, que nada nos falta, que en Él todo lo podemos, pero nuestra realidad es otra, estamos diciéndole mentiroso. Y la palabra no miente. Así es. Licenciada, hay una pregunta que me salta así. Digamos, por ejemplo, si yo hoy firmo el convenio de divorcio, donde renuncio al derecho de pedir pensión, ¿puedo en un futuro activar a mi favor ese derecho? No, señora. Lo que ya usted firmó por mutuo acuerdo y renunció en ese momento, ya usted no lo puede activar. Ya lo perdió.
Lo perdí. Lo ideal es que dentro de un convenio de divorcio usted establezca que mantiene ese derecho a pedir pensión en un futuro, si es que usted en ese momento no lo necesita. Esa es una opción, esa es una recomendación que muchas veces yo le doy a mis clientes, porque hay muchos casos en el que ella trabaja, tiene buen salario, pero ahora es incierto, ahora puedes estar trabajando, en años o meses probablemente uno se quede sin trabajo. Entonces yo siempre me garantizo que la persona conserve ese derecho por una eventualidad en ese caso. Sí, ese es un muy buen consejo. Oiga, mujeres, apunten ese buen consejo. Licenciada, ¿y cómo se calcula la pensión alimentaria? Bueno, no hay una fórmula que diga uno, Juan Pérez, es un ejemplo, ¿verdad? Sin ánimos, yo no estoy mencionando. Siempre existe un Juan Pérez. Exactamente. Pero en ese caso mejor voy a mencionar el nombre de mi esposo. Luis González, ¿verdad? Gana 300,000 colones. No es una regla porque el juez no es que dice, bueno, gana 300,000 colones, le voy a rebajar por esta primer pensión 75,000 colones. No, el juez usa un criterio que se llama la sana crítica. En este caso, él ve todo lo que se le presenta al momento de solicitar la pensión. Él pues estudia y usa ese criterio para tomar una decisión. Puede ir desde un 25% hasta un 35% en una pensión. Si el señor o la señora o la mamá o el papá tiene más hijos y ya el primero le establecieron un monto de 75,000 colones, de 300,000 colones que gana, y viene una segunda pensión, eso no significa que se va a obtener también 75,000 colones. No, porque ya las condiciones en ese caso ya no son. Si ganaba 300,000 pesos, ya le queda al alimentante, le quedan 225. Y si llega una segunda pensión y le ponen 50, ya no son 225, ya serían 175, exactamente, y así sucesivamente. Y una de las eximentes por las que una persona puede en ese caso solicitar que no se le aplique es cuando él no tenga la forma de, en ese caso, no tenga en ese caso la fluidez para... Exactamente. No tenga los medios para poder cubrir esa pensión. Entonces, esto va desde un 25 a un 35% si fuera el caso. Y así sucesivamente hasta donde le alcance. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no hay una regla que el juez diga de 0 a 300,000 voy a cobrarle 75, de 0 a 350,000 voy a establecerle 100,000 colones. No, es de acuerdo a la necesidad y a las pruebas que ambos presenten durante el proceso para que el juez establezca un monto conforme a las capacidades que él tiene de pago. Excelente. Licenciada, ¿y qué pasa cuando un padre tiene un sueldo mínimo? Muy buena la pregunta, Cintia, pero bueno, en este caso tendríamos que ver dentro de qué, a qué le llamamos salario mínimo, porque puede ser mano de obra calificada, que es un monto, y mano de obra no calificada, que es otro monto. Pero vamos a hablarlo de manera de ejemplo. Supongamos nuevamente que él gana 400,000 colones y dentro de ese salario que él gana, que ese es el salario mínimo que él gana por la actividad por la labor que él realiza, si a él se le notifica un monto de pensión de 200,000 colones, por decirle algo, él tiene que moverse, porque él tiene que demostrar que también tiene sus gastos, y máximo si la persona
paga alquiler, alimentos, tiene alguna situación de salud. O se ha vuelto a casar también. Ajá, exactamente. Aunque el que se case de nuevo, eso no afecta. No, el juez no toma en cuenta eso porque el hijo está primero. Entonces, a menos que se haya tenido el hijo dentro de la relación que tiene con la persona, ¿verdad? Uh-huh. Con la que tiene el hijo. Pero en ese caso, cuando una persona tiene un monto, un salario mínimo, tiene que moverse por aquello que le establezcan un monto muy alto y pueda presentar todas las pruebas necesarias, porque Cintia, hay asuntos de pensiones, mujer u hombre, papá o mamá, hay montos de pensiones en el que si usted no se mueve, el juez da por hecho que usted no tiene ningún problema para cubrirla. ¿Y quién tiene la responsabilidad de demostrarle al juez si puede pagarla o no pagarla? El padre o la madre obligada en ese caso. Entonces, por eso es que uno tiene que moverse para luego no quererse muchas veces, porque a veces quieren morirse. Mucha gente quiere de la desesperación o que no le alcanza, está tratando de buscar otros medios de desaparecerse de este planeta, ¿verdad? Pero ojo, un consejo muy importante, uno tiene que también tener control. Hay muchos padres que les gusta dejar un hijo por un lado y otro, y cuando llegan las demandas de pensiones, eso es terrible. Uh-huh. Entonces, ¿qué opera ahí? La responsabilidad. Entonces uno tiene que controlarse y medirse, que se traen hijos al mundo en la medida en que yo pueda ofrecerle lo básico, si lo podemos llamar. Licenciada, ¿qué tramitología debe de hacer el solicitante de la pensión en caso de cambiar de domicilio? Bueno, tiene que recurrir ante el juzgado que primeramente se estableció el proceso de pensión. La persona comparece ahí a ese mismo despacho e indica al juez. Esto no tiene ningún costo porque ahí de oficio lo hacen los mismos, las mismas personas que trabajan para el despacho, y solicita que por ya no ser el domicilio que había indicado al momento de tramitar la pensión alimenticia, que ya no es ahí, entonces que solicite el traslado para el nuevo domicilio que tiene la persona, porque esto le va a facilitar a ella. La persona que tiene esa facultad o ese derecho de solicitarlo es la parte, en este caso la parte actora, es la que puede mover con quien vive el menor, es la que puede solicitar que se envíe el expediente al nuevo domicilio. Entonces, papás, mamás, eso es muy importante para que cuando por una eventualidad el padre o la madre que está obligado no cumpla con su obligación, entonces también es una forma de facilitarle las cosas, porque si un ejemplo, y vamos a hablar de aquí de Costa Rica, la pensión la tramita en San José y luego usted se va a vivir a Guanacaste, entonces dice, no va a venir hasta acá, hasta San José para hacer un trámite con referente a la pensión. Entonces, por eso es muy importante que las personas, en el caso de San José, es muy importante esto, ¿verdad? Y de igual, todo opera de la misma manera, todo opera de la misma forma. Excelente. Licenciada, ¿y puede uno de los dos, la pareja, negociar condicionamiento en el monto de la pensión? Sí, claro. Siempre en nuestro sistema judicial tenemos esa herramienta, resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Es decir, antes del juez de recibir la prueba y todos los documentos que se requieren para determinar una pensión definitiva, siempre ofrece a las partes ese recurso para que de una manera amistosa y de una forma amistosa y conciliatoria lleguen las partes a un acuerdo. Eso significa, ¿verdad?, que si yo estaba pidiendo 500,000 colones, en el caso, digo, de Costa Rica, estaba pidiendo un monto de 500,000 colones por concepto de pensión de 2 o 3 hijos, en la conciliación
si yo me pongo de acuerdo con el esposo, con mi esposo, puede que quede la pensión en 300,000 colones y no los 500,000 pesos que yo pretendía. ¿Por qué? Porque se llama conciliación. Y sí, efectivamente, es lo que más se está practicando en nuestro sistema judicial. Es excelente porque eso es pensar en el padre, eso es pensar en la madre, eso es pensar en los hijos, porque cuando la situación no se resuelve ni se vive de una forma amistosa, quienes sufren la mayor situación son los hijos. Y ahí surgen un montón de cosas que no las vamos a tocar en este momento, pero que sí pueden tocarla ya en lo que son asuntos de familia, como lo es divorcio, régimen de visitas y otras cosas más que surgen a través de una ruptura de una relación matrimonial o de pareja en este caso. Sí, bueno, algo muy lindo que dice la palabra del Señor es que Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres. Entonces, lo bonito de eso es que también ahí va la educación que hemos recibido de nuestros padres también. Al llegar a un acuerdo, a no irse de una vez directo a las leyes, sino el dialogar, ¿verdad? Que es lo más importante. Creo que todas las personas deberíamos de dialogar antes de llegar, digamos, ante un juez o ante las autoridades civiles, ¿verdad? Cintia, bueno, es que hay dos formas de conciliar: hacerlo extrajudicialmente, cuando las partes son maduras, los padres son maduros, están pensando en sus hijos, no en ellos. Y también está la conciliación, la misma está ante un estrado judicial, y por no haberse puesto de acuerdo, el juez logra en ese sentido. Sí, porque casi siempre una de dos, o se van a los extremos, a pleitos y a contiendas, y quienes viven pagando todas las consecuencias son los hijos, porque los hijos no pueden dividir, voy a dar la mitad del amor a mi mamá y la mitad a mi papá. No, para ellos es importante tener a los dos juntos. Es poner en un conflicto a los menores. Sí. Es muchas veces pretender, esta guerra la gana el más fuerte, pero yo creo que es morir para que esa semillita crezca en medio de esa relación que se ha convertido en un conflicto. Sí, entonces, bueno, la negociación más que todo va entonces en el hablar, en el que haya comunicación, definitivamente. Y en la comprensión también, porque a veces, ya sea quien está demandando alimentos es la madre o es el padre, y cualquiera de ellos está pretendiendo mantener el mismo estilo de vida. Eso también es un error, a menos que sea millonario. Que sea millonario, pero si es un hogar en el que ha sido sostenido por la pareja y luego se separaron, yo creo que no se debe pretender que una de las partes asuma como si nada ha pasado con toda la responsabilidad. Y la ley dice que los gastos, la manutención de nuestros hijos menores es compartida, es decir, si los niños, si 2 o 3 niños, sus gastos mensuales son 500,000 colones, en este caso corresponde mitad para la madre y mitad para el padre. Lo que pasa que a veces la madre, cuando no tiene un trabajo asalariado y muchas veces no tiene quien le cuide a sus hijos, tiene que someterse a eso, ¿verdad? Pero no es que lo que haga no sea remunerado, no, ese trabajo no tiene precio, ¿ves? Pero ella hace la otra parte, la que no se ve, la que nunca se pagaría, porque es la que está velando por sus hijos, es la que se desvela, es la que se despierta a la medianoche. En cambio, el que solo da el monto de dinero, solo da la plata y no sabe cómo pasa la semana la otra persona que tiene a sus hijos. En eso, padre o madre, debemos ser considerados con quien tiene a nuestros hijos a cargo. Sí, muy bueno eso, ser considerados. Bueno, tengo una pregunta muy importante, licenciada, pero vamos a ir a un corte y ya regresamos. Con mucho gusto.
me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Seguí en sintonía. Somos Happy Radio.
Hola amigas, ya estamos de regreso, estamos hablando acerca de las pensiones alimenticias y tenemos a la licenciada Odilí con nosotros que nos está evacuando muchas dudas. Licenciada, en Costa Rica la pensión incluye el aguinaldo. Sí, señora, efectivamente, y gastos escolares también, porque como usted sabe, diciembre es diciembre y el menor siempre está esperando algo. Y entrada de clases. Exactamente, también son las fechas en las que generalmente aquí en Costa Rica se le compran regalos, cosas a nuestros hijos, y para eso se establece más que todo para compra de ropa o cositas que en ese caso requiera el menor para esas fechas. Y para otras cosas más, ¿verdad? Que la madre o el padre sabrá adicionalmente en qué la invierte. El salario escolar también, usted sabe que no es sencillo. Cada entrada a clases, todo lo que se gasta. Entonces, el juez se fija de igual forma un mismo monto para las entradas a clases y como aguinaldo para el menor beneficiario. Licenciada, ¿y las pensiones pueden ser retroactivas? No, señora, las obligaciones no pueden ser retroactivas. Solamente la ley establece en el artículo, si mal no recuerdo, 96 del Código de Familia, establece que solo cuando hay una declaratoria de paternidad es que la madre solicita al juez ese año retroactivo, ¿verdad? Que son gastos de maternidad, y 3 meses posterior al nacimiento del bebé, que serían siendo como 15 meses, pero ella tiene que pedirlo ante ese proceso, tiene que pedirlo y el juez tiene que otorgárselo para que ella luego lo ejecute en el proceso de pensión, pero no es retroactiva. ¿Por qué? Como le dije a un principio, porque la obligación nace desde el momento en que usted acude a los estrados judiciales, cuando es legal, porque existe la obligación moral. Es decir, cuando el padre sabe cuál es su obligación y no tiene necesidad de nada, ¿verdad?, que le estén exigiendo que dé para su hijo, esa es una obligación moral. Él sabe que tiene que darle a sus hijos. Pero la legal nace cuando hay una resolución provisional en donde inmediatamente tiene que la parte, el alimentante tiene que cumplir, o desde el momento en que hay una sentencia firme y definitiva. Entonces, de ahí en adelante la persona tiene que cobrar lo que el juez ha establecido, pero si pretende que regresar 10 años antes para poder cobrar todo eso que no cobró por las razones que sea, no puede. Licenciada, ¿y qué pasa donde hay una pensión establecida por el juez y el padre no paga, digamos, por varios meses? Bueno, tenemos lo siguiente. Madre o padre, el único que está facultado para ejercer esa herramienta es usted y soy yo. Entonces, si bien es cierto, hay una sentencia establecida por el juez por X monto, ¿verdad? Pero si esta persona no ha pagado o no paga mes a mes, usted, padre o madre o representante legal del menor o del mayor incapaz, tiene que ir, en el caso de Costa Rica, mes a mes a firmar el apremio para que se le vayan acumulando los montos y luego usted ejerza otro recurso que la ley nos otorga, como es el cobro, el cobro judicial de ese título, que se lo pedimos al mismo juez de pensiones para efectos de cobrar los montos que por una u otra razón ese padre o esa madre no ha cumplido. Entonces, solamente cuando usted lo solicita mes a mes y lo va acumulando, usted puede cobrar esas sumas hasta por un año. Y entonces, si por A o por B un mes no firmo,
pierdo todo. Pierde, exactamente. Tiene que empezar de nuevo. Tiene que empezar de nuevo. Sí, hay que estar muy atenta entonces. Exactamente. Bueno, vean qué importante. Sigan apuntando, chicas, sigan apuntando. Licenciada, ¿se puede mediar una pensión alimentaria cuando existen medidas de protección por violencia? Le voy a dar un ejemplo para ver si puedo hacerlo de una forma sencilla. Juan Pérez y María son un matrimonio. Resulta que María estableció una pensión a Juan Pérez un mes antes de que sufriera violencia doméstica de parte de su esposo. Entonces, sucede que María tiene medidas a favor de ella porque Juan Pérez le agredió. Pero en esos días, María recibe una notificación de parte del juez que hay una audiencia de conciliación para ver el asunto de la pensión. En ese caso sí, porque ella va a estar delante del juez y quien va a mediar ahí es el juez. Y yo estoy segura que Juan Pérez jamás intervendría o haría algo tan inteligente de atentar cualquier cosa contra María, que tiene medidas, porque ya esto te llevaría ya a asuntos penales, el hecho de desobedecer a una autoridad como son el establecimiento de medidas por parte del juez de violencia doméstica. En ese caso, porque en violencia doméstica no se da la conciliación, porque se entiende que la persona es agredida por su agresor, que la persona que sufre de violencia doméstica está bajo el zapato, para llamarlo popularmente, como lo decimos aquí en Costa Rica, de alguien que tiene dominio sobre esa persona. Entonces jamás se hace si fuera en el caso de violencia doméstica, pero como usted me está hablando de asuntos de pensiones y hay que recurrir ante el juez, ahí sí puede el juez, lógicamente, porque están ante él. Y si una mujer gana más que el hombre y se separan, él le podría poner la pensión a ella. Es que el derecho lo tiene, Cintia, es decir, yo tengo el derecho a pedirle pensión a mi esposo, si fuera el caso. El asunto es que el juez me otorgue ese derecho, porque la otra persona, mi esposo en ese caso, va a demostrar que efectivamente yo gano más que él, y donde él demuestre o el juez solicite una constancia de la Caja del Seguro Social de que efectivamente yo gano más que él, no me va a otorgar ese derecho. Pero eso no me quita en que yo recurra. La cosa es que yo gane, la cosa es que yo reciba ese beneficio. Sí, es que hay que cubrir todo por aquello, porque uno no sabe. Exactamente. Bueno, también la bendita palabra del Señor dice en Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ahí vemos, si yo tengo un buen salario, gano más que mi esposo, también no voy a hacer una injusticia de esas, ¿verdad? Pero él sí puede ponerme a mí la pensión. Cintia, eso... Mejor le mando este versículo a él. No, lo que quiero decirte es que en esa materia usted ve de todo. Usted ve al esposo, a la esposa. Ay, es que es tan trágico a veces cómo terminan las relaciones. Sí. Entonces, aunque no tenga derecho o lo tenga, hace uso de lo que esté al alcance simplemente para hacerle la vida al otro más difícil. Sí. Y también con relación a los hijos. Entonces, como repito, no es que no se pueda, todo se puede. La cosa es que podamos lograrlo. Así es. Bueno, amigas, mujeres con propósito, hemos llegado al final de esta entrevista con la licenciada Odilia Altamirano. Bueno, casi siempre por lo general las causas del divorcio son menos numerosas y más sencillas que sus consecuencias, ¿verdad, licenciada? Es una decisión voluntaria y la verdad que nadie está obligado a divorciarse.
pues la mayoría de los matrimonios se forman con la intención de que duren para toda la vida, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Pero lamentablemente ahora ya no. Ese es el plan y el propósito de Dios. Sí, pero lamentablemente ahora ya no se da tanto así. Y bueno, la atención hacia los niños nunca, bajo ninguna circunstancia, debería verse disminuida. Pero bien vale la pena tocarlo y hacer lo mejor que podamos con tal de salvaguardarlos a ellos, principalmente, que son los que llevan la peor parte. Y es importante entender que la pensión es para ayudar al bienestar tanto de, o sea, los pensionados, sí, como sean niños, adultos, padres, etcétera. Y bueno, gracias a Dios por su vida, por dedicarnos este tiempo, licenciada, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, yo siempre le digo a las mujeres, lo he tomado como un logo aquí en Mujeres con Propósito, que recuerda que todo logro de cualquier meta comienza con tu objetivo y tú puedes. Nosotros podemos realmente aprender, porque cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Así es, entonces, definitivamente. Eso es muy importante. Entonces, licenciada, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor tome control y nos guíe, y no le hagamos la vida cuadritos a nadie, y que también seamos honestos y que sepamos dar en abundancia, sean nuestros padres, nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Así es. Entonces vamos a elevar una oración al Padre. Padre, muchas gracias, Señor, por la vida de la licenciada Odilí, que estuvo en esta entrevista evacuando muchas preguntas y dándonos mucha información, Señor, y que esta información pueda ser utilizada en bien por las personas que lo están escuchando, Padre Santo. Yo sé que esta palabra siempre llega, Señor, a las personas que lo necesitan. Queremos darte muchas gracias, Señor, por estas ondas radiales que llegan hasta esos rincones que no tenemos ni idea dónde, Señor, pero tu palabra llega hasta los que están necesitados, porque la enviamos con un propósito, Señor, y ese propósito es que haya entendimiento, que haya sabiduría y sobre todo que haya conocimiento. Padre, te queremos dar las gracias en el bendito y precioso nombre de Jesús, Señor, por estos programas que llegan hasta, bueno, tú sabes hasta dónde, Señor, la dimensión que tienen. Queremos agradecértelo en el bendito y precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, licenciada, me gustaría mucho que se despida de nuestras oyentes y esperamos tenerla más adelante con nosotros otra vez. Muy agradecida, muy contenta de poder compartir. Yo creo que ese tiene que ser el ideal, el compartir lo que Dios nos ha permitido a nosotros aprender. Así Esa es mi meta. Yo espero que de alguna manera haya llevado luz, como usted hacía, a la oración, porque de eso se trata, llevar luz a muchos hogares en el que quizás no tienen la oportunidad de tener ese recurso, de tener una asesoría a la mano. Y bueno, en lo poco que pudimos compartir, yo creo que sí, que algo de lo que se dijo va a ser de ayuda y va a ser propicio a alguna de las personas que quizás estén pasando ese momento, estén necesitando orientación, información, y yo sé de que les va a servir de mucho. Así que muy agradecidas, bendiciones y estamos para servirle. Así es, amigas, por favor recuerda nuestro número de WhatsApp 88 6308 para tus peticiones, y recuerda por favor invitar a otras mujeres que nos sintonicen, Mujeres con Propósito. Y quiero despedirme con esta palabra que se encuentra en Mateo 7:12, que es una palabra muy importante que le han llamado la regla de oro, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así es que si queremos ser bien tratados y tener el día de mañana
debemos de tratar bien a la gente, que es lo más importante, a nuestra casa, como decíamos al principio del programa. Así es. Bendiciones, amadas. Las esperamos en nuestro próximo programa. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.